Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Dentro de la crisis derivada de la pandemia y una gran crisis económica que se vivió en el mundo en el año pasado e incluso también en nuestro país, que no se escapó de dichos efectos negativos, mucha gente perdió su empleo. Hubo mucha gente que, bueno, independientemente de las cifras que ahora dice el Seguro Social, que se han recuperado muchos millones de empleos, la realidad es que hay mucha gente que siguió sin empleo y sigue sin empleo. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Mucha gente lo que se dedica a hacer es buscar otro empleo en una empresa, pero la realidad es que hay ocasiones en las cuales, por las propias circunstancias personales de cada uno, no es posible llevar a cabo una búsqueda de empleo de una manera tan dinámica o tan efectiva como para algunas otras personas. Pensemos en aquellas personas que son mayores de 40 años, que desafortunadamente y de manera por demás inexplicable en el mercado laboral mexicano se consideran como personas que ya son bastante grandes como para poder iniciar un empleo. Es por ello que muchas personas han tomado la decisión de emprender. Emprender, que somos un país que sin duda alguna tenemos una gran cultura del emprendedurismo, pero la realidad es que luego no sabemos bien a bien cómo debemos emprender y tenemos que emprender dentro de la formalidad. Debemos de emprender dentro de la ley y sobre todo debemos de pensar de qué manera estamos emprendiendo para poder llevar a cabo un negocio exitoso, libre de muchos riesgos, no puedo decir de todos, pero sí libre de muchos riesgos jurídicos que se pueden presentar. Las cifras más conservadoras dicen que en nuestro país el 30% de la economía está basada en la economía informal, lo cual implica que estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de beneficio, los empleados ni tampoco los empresarios, desde el punto de vista fiscal, de seguridad social o incluso desde un punto de vista de protección jurídica, de relaciones con clientes o con proveedores. Esta es una situación que debe de cambiar y que ahora con una gran cantidad de personas que están emprendiendo debemos de llevar a cabo un nuevo concepto o una nueva ideología en la cual veamos claramente que debemos de emprender siempre dentro de la ley, porque a la larga esto resulta mucho más benéfico para todos aquellos que estén haciendo. El día de hoy vamos a hablar de los 5 frentes jurídicos que deben de cubrirse por un empresario cuando va a iniciar un negocio, porque de esta manera va a estar más protegido y bueno, a lo mejor en ocasiones pensamos que la inversión o más bien la contratación de abogados o de asesorías para este tipo de situaciones son un gasto más que una inversión. Hoy les vamos a mostrar que no es así, que es una inversión y que a la larga paga y paga bien. No se vaya, regresamos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como decíamos antes del corte en la presentación de este programa, derivada de la pandemia del COVID y de una crisis económica que, bueno, muchos dicen que fue sin precedentes en el año pasado, muchos mexicanos que perdieron su empleo se vieron necesitados de llevar a cabo el inicio de algún negocio propio, que como decíamos también, mucha gente decidió hacerlo en la informalidad por muchas razones, porque a veces emprender en la formalidad es más caro, es más complicado, es real que nuestro sistema jurídico y nuestro sistema administrativo no da las facilidades para que la gente pueda emprender de manera legal, y sin embargo, nosotros hemos identificado a lo largo ya de muchos años la existencia de 5 frentes o factores fundamentales que pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de una empresa. Son cosas que debemos de cuidar cuando nosotros vamos a emprender. El primero de ellos es cómo nos vamos a relacionar con nuestros socios, cómo vamos a relacionarnos con nuestros accionistas, cómo vamos a llevar a cabo esta relación entre la empresa y las personas físicas que la conforman. El segundo frente que se debe de cuidar es cómo vamos a estar en nuestra relación con el Estado. El Estado implica una serie de obligaciones muy importantes desde el punto de vista fiscal, evidentemente, pero también desde el punto de vista de otro tipo de actividades, por ejemplo, la propiedad intelectual. Si nosotros deseamos hacer campañas de publicidad para nuestros negocios o alguna cuestión así, debemos de tener claramente que debemos de tener una serie de disposiciones que cuidar. Por ejemplo, la protección de datos personales, que existe una ley que se dedica exclusivamente a tutelar este concepto, es algo muy importante que también tenemos que tener claro. Tercer frente, ¿cómo vamos a estar con respecto a nuestros trabajadores? Y aunque usted no lo crea, en muchas ocasiones los trabajadores llegan a convertirse, cuando son trabajadores pues, que son mañosos o que no tienen una ética de trabajo o que no sienten que deben de colaborar con la empresa, pueden llegar a convertirse también en un auténtico lastre para una empresa.
Por lo tanto, es muy importante que estas relaciones contractuales laborales también se encuadren dentro de un marco legal específico del cual vamos a hablar en este programa. También se debe de vigilar qué hacemos con nuestros proveedores, cómo vamos a tener una relación legal con nuestros proveedores de modo tal que los proveedores no se aprovechen de nosotros y sobre todo que podamos establecer claramente cuál es el alcance de una relación que estamos estableciendo entre nosotros como empresarios y los proveedores en su calidad, pues como es de prestadores de algún tipo de servicio o de algún producto. Y por último, ¿cómo va a ser nuestra relación con nuestros clientes? Esta es una situación que en ocasiones no le damos la suficiente importancia y tendemos un poco a soslayarla porque creemos que no es posible o que no es conveniente que establezcamos condiciones claras con nuestros clientes por temor a perderlos o por temor a que pues simple y sencillamente dejen de estar interesados en el producto o en el servicio que nosotros ofrecemos. Y desafortunadamente se da mucho con las grandes empresas que en ocasiones se aprovechan del pequeño empresario para poder financiar así algún tipo de producto que ellos requieren o algún tipo de servicio que requieren y que como no tenemos condiciones claras ni en el pago ni en el alcance de las obligaciones, en este sentido es que tenemos nosotros que tener definida claramente hacia dónde estamos llevando a nuestra empresa y hacia dónde es que nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos. El primer frente del cual hablábamos es el frente de los accionistas o de los socios. Los mexicanos somos muy dados en ocasiones a emprender basados únicamente en la confianza. Nosotros creemos que nuestros socios, en ocasiones que son grandes amigos, incluso familia, no debemos de tener una regulación o una disposición por escrito en el cual nos diga los alcances que tenemos justamente de esa sociedad, porque pensamos que una persona así nunca nos va a traicionar o que nunca va a faltar a nuestra confianza. Desafortunadamente, como dicen algunos, la confianza no se gana, sino que nada más se pierde. Y se pierde justamente cuando nos hemos dado cuenta que existió un abuso de parte de alguno de los accionistas de cara a nuestra empresa o de cara a nuestra sociedad. Por eso es muy importante que tengamos claro que una de las mejores maneras para limitar la responsabilidad es justamente la creación de una persona moral. Una persona moral es pues una empresa, una sociedad anónima, una sociedad civil, una sociedad de responsabilidad limitada que se compone por diversas personas físicas que son llamados socios o accionistas o bueno, de muchas maneras dependiendo del tipo de la empresa de que se trate, pero esa es la idea, que son personas físicas que están llevando a cabo una asociación para poder realizar un negocio y de esta manera limitar sus riesgos. Porque al tratarse de una empresa, los riesgos derivados de un incumplimiento de contratos o de obligaciones en ocasiones de tipo extracontractuales van a ser limitadas solamente al patrimonio de aquello que nosotros estamos metiendo en nuestra empresa. Vamos a hablar de esto en un momento más, ahora que regresamos de una pausa. No le cambie, seguimos aquí en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa En Derecho, en donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy hablábamos de cómo emprender en la formalidad, cómo emprender en la legalidad, de modo que nos evitemos muchos dolores de cabeza y podemos evitarnos también muchos gastos y mucha pérdida de dinero si nos tomamos la molestia de llevar a cabo un emprendimiento, como decíamos en la ley. Antes del corte hablábamos de cómo vamos a relacionarnos con nuestros accionistas o nuestros socios. Esto es algo que es de la mayor importancia. Por eso es muy importante que se determine claramente y por escrito, previamente a la constitución o al inicio de algún negocio, cuáles van a ser las aportaciones y las responsabilidades de cada uno de los que están participando en él. ¿Esto cómo lo podemos hacer? A través de una constitución de una empresa, que puede ser una sociedad anónima de capital variable, una sociedad mercantil o una sociedad civil.
La diferencia en realidad es una diferencia que ya actualmente es mínima y sin embargo tiene una serie de diferenciaciones, sobre todo en aspectos fiscales, pero la realidad es que una sociedad mercantil es una sociedad a la que se le da un tratamiento dependiendo del objetivo de lo cual estemos buscando, si lo que se está buscando es un lucro. ¿Qué quiere decir un lucro? Un lucro es en el que nosotros llevamos a cabo alguna actividad en la cual tenemos algún producto que puede ser un producto terminado o no terminado y se le agrega alguna parte que le es un valor agregado y de esta manera nosotros estamos comprando algo, mejorándolo y posteriormente vendiéndolo. Esa diferencia en el precio de lo que compramos y lo que vendemos es el llamado lucro. Pero entonces, ¿para qué sirven los otros tipos de sociedades, las sociedades civiles? Las sociedades civiles son sociedades de personas, son sociedades en las cuales lo que se pretende es que 2 o 3 personas que están interesadas o que son expertas en un tema, podemos hablar de abogados que crean un despacho de abogados, de doctores que crean una clínica de médicos, de dentistas, arquitectos, normalmente se hace a través de los profesionistas o más bien para los profesionistas, de modo tal que pongan su expertise a la disposición del mercado. Y a la disposición del mercado quiere decir que tienen que recibir un fin económico que no es forzosamente un fin de lucro porque no existe una transformación de un producto previamente terminado ni tampoco una intermediación con ánimo de lucro como puede ser alguien que hace una importación de un producto desde el extranjero y que lo trae a nuestro país para poder vender. Esa es una diferencia fundamental que tenemos que tener claramente definido al momento en el que vamos a iniciar nuestra empresa. Y ahí tenemos que establecer claramente cómo va a funcionar la empresa, quién va a ser el presidente del consejo de administración, si es que va a tener un consejo de administración o si en su defecto tendrá un administrador único que tiene sus ventajas y sus desventajas, cualquiera de estas dos figuras, que tienen que ser consultadas previamente con un abogado experto en la materia o incluso con un notario público cuando se trata de la constitución de este tipo de sociedades. Existe actualmente una sociedad que se lleva a cabo en línea, la Sociedad de Acciones Simplificadas, la cual es muy barata. ¿Por qué? Porque justamente se hizo por parte del gobierno de la República, de la administración anterior, para incentivar la creación de nuevas sociedades. ¿Cómo se hace? Se requiere, puede ser uno solo de los accionistas, un solo accionista, a diferencia de las demás empresas que tienen que haber 2 personas, puede haber un solo accionista y que tiene que tener como finalidad llevar a cabo estos fines económicos o de lucro, pero aquí la cuestión es que no debes de tener como facturación más allá de 5 millones de pesos al año. ¿Cómo se constituye? Se entra a la página de la Secretaría de Economía, se ve donde está la parte de constitución de empresas y ahí mismo te refieren los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos es como quien dice las reglas del funcionamiento de la empresa. Cada cuándo se van a reunir los accionistas, cada cuándo se van a ver con los socios, cada cuándo va a haber distribución de dividendos o de utilidades, y este tipo de situaciones deben de quedar a nuestro consejo claramente definidas por escrito desde el inicio de una sociedad, para evitar que puedan existir posteriormente algún tipo de situación ahí que vaya a llevar o vaya a llevar en detrimento de la empresa una ruptura de los accionistas con lo que puede conllevar a una pérdida económica muy importante. Es muy importante entonces que aquellos que no cuenten con los recursos para acudir ante un notario público y que sepan que su empresa no va a facturar más de 5 millones de pesos al año, pueden acudir a esta página y en esta página te proponen incluso los estatutos del funcionamiento de tu empresa, no cuesta ni un centavo y además pues es algo muy rápido que se puede llevar a cabo. Es un gran beneficio que se hace justamente para incentivar a los emprendedores. En segundo lugar, también hay una parte que veíamos que se debe de vigilar de manera muy importante, que es cómo son nuestras relaciones con el Estado. Las relaciones con el Estado pasan por muchas partes, pero la parte más importante o la más delicada es, sin duda alguna, los aspectos fiscales. Los aspectos fiscales es cómo debemos de pagar nuestros impuestos, cómo se deben de enterar estos impuestos, pero no solamente los impuestos, sino hay una serie de contribuciones que el propio Código Fiscal establece y que también deben ser honradas la mayoría de las veces por las empresas. El Código Fiscal establece que las contribuciones que en ocasiones debemos de pagar son los impuestos y las contribuciones de seguridad social. También existen otros dos que no necesariamente van de la mano de la actividad empresarial, que son los derechos y también las aportaciones de mejoras, de los cuales no vamos a hablar. Pero los impuestos son muy importantes porque son el resultado de una actividad económica durante todo un ejercicio que posteriormente debe de ser enterado al Estado, porque no solamente es una obligación, sino que es una obligación que es sancionable, incluso en ocasiones con sanciones de tipo penal, que pueden llegar incluso a la privación de la libertad.
es muy importante que tengamos claramente cuáles son los impuestos que nuestra empresa, nuestra sociedad o nuestro negocio va a tener que en un momento dado enterar al fisco y de esa manera evitarnos problemas. Pero no solamente existen los impuestos, también existen las contribuciones de seguridad social. ¿Esto qué quiere decir? Como todos sabemos, cuando tenemos trabajadores, es muy importante que estos trabajadores tengan una protección más allá de las simples protecciones de la relación laboral, sino una serie de protecciones que la propia Constitución establece, como es, por ejemplo, que tengan una casa, que tengan un sistema de salud, pero como sabemos que sería muy complicado para que una empresa pudiera dar a cada uno de sus trabajadores una vivienda o a cada uno de sus trabajadores les pagar un seguro de salud y de otras cosas, se crea la figura de la seguridad social, en la cual las contribuciones que se hacen a instituciones de seguridad social tienen justamente por objetivo que los trabajadores lleven a cabo o tengan una serie de derechos protegidos, concretamente en materia de vivienda y en materia de salud, pero la seguridad social va más allá de la simple salud. Cuando pensamos en el IMSS, que es la institución de seguridad social por excelencia en este país, siempre pensamos en doctores y en enfermedades, pero la realidad es que va mucho más allá. La seguridad social también lo que nos implica, y es una garantía tanto para el patrón como para el trabajador, es que cuando el trabajador ya deje de estar en posibilidad de trabajar, ya sea porque tuvo algún accidente o simple y sencillamente porque llegó a la edad de la jubilación, alguna enfermedad o riesgo de trabajo, va a ser el instituto quien va a cumplir con el sustento, podemos decirlo de alguna manera, de estos trabajadores de manera tal que no se queden sin ingresos durante el tiempo que dura esta eventualidad en caso de ser una enfermedad temporal o para toda su vida en caso de tratarse de una pensión por cesantía en edad avanzada. Es muy importante que veamos que el Seguro Social también tiene otros conceptos de los cuales vamos a hablar regresando de una pausa. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Antes del corte estábamos hablando de lo que implica la seguridad social o de lo que incluyen las cuotas de seguridad social. Veíamos que no solamente se trata de servicios de salud, sino también una serie de cuestiones como son las pensiones por tener algún accidente de trabajo, por cesantía por edad avanzada y una serie de prestaciones adicionales que pueden ser incluso, por ejemplo, todos lo hemos visto, las guarderías que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para las madres que no tienen dónde dejar a sus hijos, algunos centros vacacionales, la parte de la vivienda es muy importante que también se debe de cubrir para que de este modo nuestros trabajadores tengan acceso a la vivienda y eso se hace a través de una figura muy importante que creó el Estado mexicano, que es el Infonavit, y que de unos cuantos 20 años para acá ha funcionado de manera verdaderamente bien, y eso ha permitido que muchos mexicanos cada vez tengan una vivienda ganada con el trabajo y con el producto de su trabajo. Y aquí viene el tercer frente que tenemos que cubrir, que es el frente con nuestros trabajadores. El trabajo deriva de una relación humana finalmente, pero es una relación humana que en muchas ocasiones es desigual y puede llegar a ser desigual por una razón, porque a veces el empresario o el patrón es una persona que puede tener mucho dinero, que puede llegar a tener muchas influencias y de esa manera cree que está en posibilidad de no cumplir con las obligaciones laborales y muchas veces los trabajadores, que son gente muy necesitada en ocasiones y en cuestiones, en poblaciones muy depauperizadas, en la cual ellos van a estar el trabajo independientemente de cualquier tipo de circunstancia y de esto hay patrones que se aprovechan.
Por eso nace el derecho laboral, que es un derecho social, es un derecho en el cual hay una intervención del Estado para evitar que el más fuerte, que el poderoso en este caso, se aproveche del más débil. Y en el derecho laboral se establecen una serie de cuestiones que son elementales para los trabajadores y que no pueden ser violadas por nadie, porque es tutelado por el Estado mexicano. Por ejemplo, la jornada de trabajo solamente puede ser de un máximo de 8 horas, sin contar con las horas extras que pueden darse hasta 3 veces en una semana, pero que de manera normal o de manera ordinaria tenemos jornadas que son de 8 horas, hay jornadas que pueden ser de 6 horas dependiendo de la edad del trabajador, pero bueno, son mínimos que debe de cumplir el patrón. Otro es, por ejemplo, el pago de un salario. El salario, todos sabemos que existe un salario mínimo que en ocasiones es muy bajo, pero bueno, nuestra propia Constitución establece que es lo menos que puede ganar un trabajador, no se le puede pagar menos. El día de descanso obligatorio también es una obligación para el patrón respetarla y es un derecho para el trabajador solicitarla. Todo esto se pone junto con otra serie de cuestiones o de disposiciones en un contrato que es el contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, en ocasiones hay patrones que son muy abusivos y que consideran que si convencen a un trabajador de que renuncie, por ejemplo, a recibir su aguinaldo o a recibir sus vacaciones, con eso ya está totalmente liberado de responsabilidad. Pues que creen que esto no es así, porque este tipo de cláusulas, se pongan o no se pongan, se consideran siempre incluidas dentro de una relación de trabajo y es tutelado por el Estado mexicano. Entonces, para evitarnos problemas en el futuro, es muy importante que podamos justamente consultar con un profesional para poder llevar a cabo un contrato de trabajo adecuado para nuestros trabajadores. Viene otro frente que tenemos que cuidar, el frente de nuestros clientes. ¿Cómo vamos a saber lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes? En términos generales, cuando se trata de una prestación de servicios o de la venta de un producto de manera no tan reiterada, sino de una manera un poco más negociada, podemos hablar del establecimiento de un contrato en específico para esa operación. Pero ¿qué pasa cuando se trata de operaciones que hacemos al por mayor? Por ejemplo, una tintorería, un estacionamiento. Bueno, aquí existe el concepto de contratos de adhesión. Todos hemos visto cuando llevamos nuestro coche a algún estacionamiento o cuando vamos a alguna tintorería que en el anverso del boleto del estacionamiento o del ticket de la tintorería vienen una serie de cláusulas que determinan claramente a qué se está obligando aquel proveedor. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro negocio es una cosa similar, tener claramente determinado a qué es a lo que nos estamos dedicando, cuáles son nuestras obligaciones y cuál es el alcance del servicio que estamos prestando. Porque de otro modo se pueden dar situaciones o pleitos o litigios que pueden llegar a ser muy desgastantes para los empresarios, incluso ante la Profeco o incluso ante tribunales por un incumplimiento de un contrato con un cliente, lo cual consideramos que tiene que ser visto desde el principio como una prioridad, determinar claramente cuáles son estas obligaciones que tenemos de cara a nuestros clientes. Por lo menos dos cosas que son fundamentales: el objeto de nuestro servicio o de nuestra venta y el precio que nos van a pagar. Las condiciones y todo eso se van estableciendo de manera personal o de manera particular en cada uno de las negociaciones que vayamos haciendo, pero la realidad es que cuando se trata de contratos de adhesión, como hablábamos, es muy importante que se establezca desde el principio claramente este concepto para poder evitar que tengamos más conflictos en el futuro, simple y sencillamente por no habernos tomado la molestia de consultar con un especialista que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, el último frente del cual nosotros hablamos es el frente de cara a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque nuestros proveedores llegan en ocasiones que el negocio o que el desarrollo de nuestra propia empresa depende en gran medida de lo que hacen nuestros proveedores y de la manera en la cual ellos cumplen con las obligaciones contraídas con nosotros. Y sin embargo, muchas veces no tenemos el cuidado de hablar o de decirlo de manera claramente y sobre todo de plasmarlo por escrito. ¿En qué concepto estamos comprando determinado producto o servicio de nuestros proveedores? Que llega un momento en el que el incumplimiento de un proveedor nos va a hacer que nosotros tengamos incumplimientos con nuestros clientes y de este modo podemos tener contingencias legales y contingencias financieras muy importantes que nos van a hacer que nuestro negocio pueda llegar a fracasar. ¿Qué es lo que tenemos que establecer de manera clara en un contrato con nuestros proveedores? Lo mismo que con nuestros clientes. Es decir, ¿cuál es el objeto del contrato? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué servicio vamos a recibir? ¿Cuánto les vamos a pagar? ¿Cuándo les vamos a pagar? ¿Cuándo nos van a entregar? ¿Cuándo van a cumplir? Porque aunque ustedes no lo crean, hay un gran número de empresas que en los primeros años, en los primeros meses de su vida,
tienen problemas importantes con sus proveedores que a su vez se reflejan en problemas que tienen estas empresas con sus clientes que los obligan a cerrar de manera anticipada, lo cual es una cuestión muy triste porque hay muchas personas que lo que invirtieron en esa apertura de una empresa son justamente los ahorros de toda su vida o incluso la liquidación después de haber sido despedidos de un trabajo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos claramente definido cuáles son las obligaciones que vamos a establecer de cara a nuestros proveedores. Ahora, debemos de tener una cuestión clara con nuestros proveedores, que es cómo vamos a garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades. Hay muchas formas que la propia ley establece y que se pueden establecer también de manera contractual, que puede ser, por ejemplo, una fianza que se pagará para el buen cumplimiento de la obligación de nuestro proveedor, puede ser también a través de una penalización en un contrato en el cual pongamos claramente determinado que en caso de incumplimiento se habrá de pagar una cierta cantidad en dinero como resarcimiento de los daños y perjuicios, y hay muchas otras formas que se pueden ir dando. Y de esta manera es que vamos a poder garantizar, por lo menos de alguna manera conceptual o inicial, cómo es que nuestra empresa va a poder fluir con mayor tranquilidad, con mayor relajamiento y sobre todo con mayor seguridad en este mundo jurídico. Reitero, son 5 los frentes que tenemos que vigilar. Podemos hablar de ellos posteriormente en nuestras emisiones de manera más concreta. ¿Cómo nos vamos a relacionar con nuestros accionistas, con el gobierno, con nuestros trabajadores, con nuestros clientes y con nuestros proveedores? Muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo de este programa en Derecho. Esperamos haber podido servirles de utilidad para poder tener claridad en este tipo de cosas. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Javier González, quedo a sus órdenes y hasta la próxima. Que tenga usted una excelente semana.